Aquí comienza Marquemos un Norte, movimiento originario por la vida, el planeta y los derechos humanos. Marquemos un Norte. Nuestro norte es el sur. Conduce Ricardo Silva. He defendido por siempre mis anhelos. He buscado la voz de las historias. He transitado en versos cada huella y he visto con asombro cada gloria. Salve el amor, que la razón avanza, que las retinas se queden sin penumbras. Hágase la luz para mi pueblo, que el sol de los humildes nos alumbra. El espejo es el amigo de los locos. Muy buenas noches para todos. Aquí estamos nuevamente para invitarlos a que marquemos un norte con la referencia que nuestro norte es el sur. Gabriel, como siempre, nos acompaña ahí en controles, que más adelante en el programa vamos a estar charlando con él porque se viene un nuevo programa, una nueva propuesta aquí en la 87.7 Ciudad de la Costa. Vamos a empezar el programa de hoy con un diálogo, con una charla. Nosotros no le llamamos reportaje porque lo tomamos así como comunicadores, más que como periodistas. Un diálogo con una hermana maya de Guatemala que tuvimos la oportunidad de un encuentro. Y bueno, la idea es compartir con ustedes esta realidad de otra hermana originaria de este continente de la Vía Yala. Vieja felicidad. Pueblos originarios, los merecedores de estas tierras. Tenemos el gusto de compartir nuevamente con otra hermana de este continente de la Vía Yala, en este caso de Guatemala, Anish. ¿De qué pueblo, Anish? Bueno, yo soy maya anjobal, de un departamento que se llama Huehuetenango, de Guatemala. Pero sobre todo me identifico primero como maya anjobal, o sea, soy maya. ¿Viven en una comunidad? ¿Cómo hoy están organizados? Bueno, yo vivo en una comunidad de unos 350 kilómetros de la ciudad hacia el norte de Guatemala, el occidente de Guatemala. En esta comunidad hay mucha gente organizada, muchos jóvenes, mujeres que se empiezan a organizarse. Anteriormente ha habido mucha organización también, los abuelos se metieron mucho en la lucha por el respeto de la identidad nuestra, y claro que ha habido mucha pérdida de identidad, de la lengua, de la vestimenta, pero nosotros los jóvenes ahora estamos muy organizados y estamos involucrados y formándonos en distintos procesos para poder participar y aportar desde distintos espacios. Han habido también hermanos mayas que se han involucrado en distintos procesos, han habido movimientos de mujeres, pueblos indígenas, como jóvenes indígenas, que aportamos mucho a la construcción de estados que nos reconozcan como pueblos, con nuestras propias autonomías, con nuestras propias formas de vida, formas de organización, formas de resolución de conflictos o sistema de justicia de cada uno de nuestros pueblos, que es lo que no hay. Nosotros aquí en Uruguay estamos luchando y enfrentándonos, como la mayoría del continente, con lo que es el saqueo de multinacionales, megaproyectos, minerías, de todo. Esa lucha hoy se permanece con lo que somos originarios y organizaciones sociales. En el caso de ustedes, ¿tuvieron que enfrentar eso o lo están enfrentando en este momento? Bueno, ese es un tema que nosotros enfrentamos actualmente, y es un tema de conflictividad actual porque
han entrado multinacionales de Canadá, de Estados Unidos, bueno, básicamente de Europa y del norte, y que han ido a invadir y saquear todos las minas, las piedras preciosas, aprovechar el agua, porque nosotros tenemos mucho nacimiento de agua. El agua lo están aprovechando para la construcción de hidroeléctricas y que no necesariamente vaya a favor de la comunidad. Primero, los pueblos indígenas nos oponemos porque son empresas ajenas a nuestro pueblo y que de ninguna manera nos va a beneficiar. Alrededor de esto, además de simplemente de defender un derecho de extracción o decir no a la extracción, sino va más allá, el derecho al territorio, al derecho de sentirnos parte de la naturaleza, de la tierra, de nuestra madre tierra. Bueno, ustedes dicen acá la Pachamama, nosotros decimos nuestra madre tierra, o como lo digo en mi idioma, Cotucho, es una vinculación directa y que es parte de la vida como pueblos indígenas. Y en el caso de Guatemala hay muchas extracciones mineras, explotaciones mineras, exploraciones mineras que ya están autorizadas y que fundamentalmente está llegando estas empresas a los cerros en donde vive la mayor parte de pueblos indígenas, mujeres, jóvenes. Y a raíz de eso es que ha existido también conflictividad porque la gente se opone y se hacen consultas comunitarias que no son respetadas por los estados ni por las autoridades municipales, y es ahí donde empieza una conflictividad y el pueblo sale a defenderse ante todo el estado, ¿no? ¿Tienen territorio ancestral que es reconocido por el estado, su territorio? No existe. Guatemala está bajo un sistema capitalista con propiedad privada. Antes sí habían propiedades comunales. Actualmente no existe una figura comunal o una figura de propiedad colectiva más que la privada. No existe, pero sí los que viven en esos territorios, aunque sea propiedad privada, pues son indígenas y se oponen a vender sus propiedades privadas ante las empresas multinacionales. Y lo que hacen las empresas multinacionales es presionar, coaccionar para que las personas pues accedan a vender sus tierras porque les ofrecen mejores precios. Bueno, básicamente es eso, mejores precios, y eso es una coacción en contra de los pueblos indígenas básicamente, pero no existe ninguna propiedad en colectivo como pueblos indígenas, no existe. Nada más la Constitución Política de la República dice, se reconoce que existen comunidades indígenas en Guatemala, pero no dice de que se le reconozca el derecho a su territorio, a su libre autodeterminación, no lo dice. El convenio 169 de la OIT está ratificado en Guatemala. ¿Se es coherente con ese convenio? ¿Se acata el convenio? Bueno, sí está ratificado por Guatemala, más o menos en los 90, 92, 93, por ahí, se ratificó el convenio 169, pero no se cumple. No se cumple. Existen contradicciones con todas las resoluciones que hacen las cortes, las entidades de justicia como la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad, en la que hay un conflicto y dicen si es un derecho constitucional y otros dicen que no es un derecho constitucional, sino es un convenio más ratificado y que no tiene un efecto vinculante en el que obliga al Estado a respetar. El mismo convenio dice que es vinculante. El mismo convenio dice que es vinculante, pero en las resoluciones no lo dice de esa manera. Han habido casos, ya se han hecho consultas en la que la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad ha dicho que esas consultas no son vinculantes. Entonces, al final, no es un convenio que se respeta, que se aplique. Aún en el Congreso de la República se discute una ley de consulta de acuerdo al marco o de acuerdo a la norma del convenio 169, y una ley que está estancada hace años, y porque no existe voluntad política de aprobar los procedimientos de consulta, pues no hay. O sea, no tenemos ninguna... En realidad, viéndolo desde la práctica, no tenemos garantías
políticas como para aplicar ese convenio, porque jurídicas las podríamos afirmar que sí hay, porque existe el convenio, porque está ratificado, porque existen normas o leyes que ya protegen ciertos derechos, pero en realidad no se aplica. Hoy, estando organizados, ¿cuáles son los bastiones de lucha que tienen fundamentales? Bueno, el tema del territorio, principalmente el tema del territorio, el tema de la libre autodeterminación de los pueblos, el tema del respeto a su sistema de vida, su cosmovisión, su forma de organización y sobre todo también el sistema de justicia. Eso implica resolución de conflictos, procedimientos de resolución de conflictos, organización, básicamente esas son. Además de eso, hablando de los servicios, el acceso a los servicios públicos, sí hay una gran demanda, como por ejemplo la participación política, el acceso a la educación de los pueblos indígenas, a la educación básica, diversificada, universitaria sobre todo. Los servicios de salud no son compatibles con el sistema de salud de nosotros. Entonces existe una gran demanda, más atención, pero también reconocimiento de nuestro propio sistema de justicia, atención diferenciada en cada uno de estos servicios públicos, pero también en el caso de empleo, el tema de violencia con los jóvenes indígenas, por ejemplo, no necesariamente con los jóvenes indígenas, pero el tema de violencia nos afecta a todos y que sí está afectando a los jóvenes indígenas. Bueno, yo describiría esos problemas fundamentales que vivimos actualmente y que los pueblos indígenas demandan. Dentro de lo que es la educación, ¿se toma en cuenta su idioma ancestral? Bueno, desde la firma de los acuerdos de paz desde 1996, los mismos acuerdos de paz dicen que que se debe respetar. Existen algunas leyes ya en tema educativo donde hasta incluso existe una ley que insta a que los centros educativos hagan algunas acciones concretas para eliminar la discriminación y el racismo hacia los estudiantes indígenas. Se ha avanzado mucho en la cuestión de uniformes, ya no se obliga tanto, pero hay todavía. Pero la cuestión aquí no solo es eso, no solo es la vestimenta, que es un punto fundamental para la identidad, pero también otra cuestión muy estructural que no se ha avanzado es el acceso de los jóvenes indígenas a estudiar, sobre todo el nivel diversificado, es decir, si para estudiar a ser maestro, a ser un secretario o secretaria, a ser un perito contador, aún no hay acceso, y mucho menos un acceso a la educación universitaria. Y si lo hay, solamente hay algunos accesos al área humanística, es decir, pedagogía, ciencias sociales, trabajo social, pero no hay acceso a las carreras científicas porque está concentrado en la ciudad, como por ejemplo matemática, ingenierías, sociología, historia, arqueología. No hay acceso, porque los únicos que tienen acceso son los que viven en la ciudad, los que tienen recursos para autosostenerse, y ese sería otra demanda de los pueblos indígenas en el tema de educación y por supuesto el tema de la educación bilingüe intercultural, que aún no se ha avanzado. Ya hay prácticas concretas y que hay que valorarlas porque son avances, pero no hay aún, no llena las expectativas como pueblos indígenas, que somos más del 40% de la población. Nada poco. ¿Cómo hoy sienten el sentimiento ancestral llevado al día de hoy con todos esos reclamos y la forma que tienen de vida? ¿Se sienten en deuda o se sienten que están dando la pelea? Bueno, nosotros nos sentimos que primero somos los que le vamos a dar seguimiento a la lucha que han hecho nuestros abuelos, y nos queda un gran reto. Sentimos el compromiso de darle seguimiento a esas luchas, pero también tenemos un gran reto
de enfrentarnos ante este sistema globalizante, es decir, vivimos entre dos mundos, un mundo occidental, el que nos absorbe hacia el consumismo, hacia la dependencia, y también estamos enfrentando, pues nos vivimos entre nuestro sistema propio de vida. Entonces lo que nos hace falta son identificar esos retos de cómo enfrentar la globalización como indígenas, sin perder nuestra identidad, tener acceso a servicios como la tecnología, por ejemplo, y cómo utilizarla a favor, para fortalecer nuestras propias identidades, lo que hacemos, nuestra cultura, nuestras luchas económicas, políticas, educativas. Eso es lo que yo siento, ¿no? Que existe ese gran reto, sobre todo ese último reto que es el más complejo, construir. Es complejo todavía encontrarnos ante ese sistema que nos impone todo, que nos ayuda a depender, pero también a mantenernos más calmados, a mantenernos sumisos ante lo que viene, a una política económica que viene encima, y sobre todo es la política económica la que nos absorbe. Y pues básicamente eso es lo que veo. Y como jóvenes indígenas, yo sí creo que hemos dado buenos aportes. En el caso de Guatemala, años atrás también los jóvenes se metieron en la lucha, fueron jóvenes los que también de alguna manera acompañaron la lucha durante el conflicto armado interno. Muchos jóvenes se formaron, se metieron como militantes también, pero también como parte de los formadores de capacidades. Y fueron los jóvenes, de hecho en Guatemala, los que se opusieron en contra de la militarización y el reclutamiento forzoso a los jóvenes indígenas, quienes finalmente éramos nosotros los que vivíamos eso, y fueron los jóvenes los que lucharon. Y de hecho, como producto de esa lucha, existe hoy una ley que se llama Ley de Servicio Cívico, en el que permite a los jóvenes mayores de 18 años a decidir prestar cualquier tipo de servicio a su comunidad, ya no necesariamente un servicio militar. Pero eso, por ejemplo, fue una lucha de los jóvenes indígenas, claro, no solo los jóvenes indígenas, sino liderado por los jóvenes indígenas con el apoyo de actores y organizaciones de mujeres, pueblos indígenas. Al final es una lucha, ¿no? Pero me parece que en el caso de los jóvenes sí hemos dado mucho aporte, quedan muchos retos por definir, pero hemos dado ese paso, ¿no? Y me parece que los jóvenes estamos también metiéndonos también en el campo político, estamos tratando de formarnos, generar capacidades técnicas, políticas, económicas, para poder seguir aportando a la lucha que se ha hecho y poder ser partícipe de la construcción de estados que nos reconozcan como tal, no que nos vean como los vulnerables, no como algo así como que necesitamos ayuda y pobrecitos los necesitan ayuda, atención médica, acceso a la salud o a la educación, no, sino que seamos protagónicos, y porque también tenemos capacidades para la construcción de este país, y lo que queremos finalmente es construir sistemas plurales en las que nosotros seamos reconocidos como naciones, ¿no? Como pueblos o naciones, de acuerdo al contexto de cada país. Pero, finalmente es nuestro aporte como jóvenes, ¿no? Y esperamos que los niños también sigan, pues, la lucha. Me parece que es un ejemplo, pero me parece que también, de acuerdo al contexto, uno puede crear estrategias coyunturales también, tiene que ver con eso, pero sin dejar toda la parte histórica, toda la parte de la lucha de los abuelos, ¿no? Bueno, impecable. Yo te agradezco mucho y creo que hoy hay una necesidad de la cosmovisión indígena para la cultura occidental, para que no se siga autoeliminando el ser humano. Creo que los pueblos originarios están llamados a compartir esa cosmovisión, ese sentimiento de la tierra, el sentirnos parte de ella y defenderla como a nosotros mismos. Creo que es el momento de compartir para que se cree un poco de conciencia, que es lo que nos da la vida y el sustento, nada más y nada menos, ¿no? Te agradezco mucho. Gracias, y es una gran, no sé cómo describirlo, el visitar a la comunidad y personas charrúas. Me parece que los charrúas han sido mucho más invisibilizados, mejor bien dicho.
casi no se conoce sobre la historia de los charrúas. Me parece que igual podemos aprender mucho de ustedes, pero también ustedes también pueden aprender mucho de cómo hemos hecho los procesos como mayas en Guatemala y como indígenas en otros países también. La verdad es que es una gran satisfacción conocer muchas cosas y al escucharlas saber también que compartimos muchas cosas y coincidimos en muchas cosas como cosmovisión, como sistema de vida. Hay muchas cosas de vida que las compartimos y es un gran gusto pues visitar y conocer algo del pueblo de la nación charrúa, ¿no? Bueno, muchas gracias. Gracias. El indio Bronce y Tacuara, gritando su libertad. Bueno, ahí estábamos escuchando este diálogo con una hermana de nuestro continente, Abya Yala. Y bueno, como ven, la realidad originaria es muy similar en todos lados. En su país, el convenio 169 fue ratificado, es parte de la Constitución, y así, como todo, no lo cumplen. Y por eso tenemos que tener bien claro que es simplemente un paso que en Uruguay se ratifique ese convenio para que exista algún derecho, alguna ley que hable sobre los originarios de estas tierras, pero no significa que después se cumpla. Después hay que pelear para que se cumpla. Aprovecho para darle la bienvenida a un hermano, un amigo, Daniel Marzorati. Buenas noches. Buenas noches, Ricardo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Un lunes más acá presente para ver cómo sale este programita hoy. El indio Bronce y Tacuara, gritando su libertad. Tuvimos un evento el fin de semana que se volvió a hacer la presentación del libro Tierras Originarias, pero en Florida. En Florida, este caso. En Florida. La presentación de La Luna del grupo Chonic y bueno, y la gente del lugar. Un cambio de lugar, de energía. ¿Y cómo estuvo eso ahí? Estuvo muy interesante, pero me da la impresión de que en el lugar se promocionó poco. Uh-huh. De todas maneras, éramos unas 25 o 30 personas, así que fue una luna muy interesante. La presentación del libro, ¿cómo puedo decirlo? Fue muy emotivo, porque hacía tiempo que nos presentaba el libro así, uh-huh. Otra vez. Y bueno, se vendió algo que no era lo importante, y aclaré que yo no acostumbro mezclar las presentaciones del libro con las lunas, pero que yo a Florida a presentar el libro era muy probable que no volviera a ir, claro. o muy difícil para mí, que no tengo conocidos en el lugar, presentar el libro en Florida, organizar toda una presentación que supiera que concurriría gente, se me hacía muy difícil. Entonces aproveché esta luna para presentarlo como algo como una excepción, porque digo, no hay nada que me impida presentarlo en todas las lunas, sencillamente no me gusta a mí internamente la mezcolanza, ¿verdad? Sí. Pero creo que era un acontecimiento con gente del lugar que valía la pena que le llegara el material, que supieran que existía. Sí, fue gente del lugar que pertenecía a alguna religiosidad, digamos, por decirlo así, no me sale la otra palabra, indígena, donde no sé si no se identificaron, pero digo, capaz que Camino Rojo o influenciadas por alguna religiosidad así, espiritualidad, sí, digamos. Esa gente se arrimó, eran 4 o 5 muchachas que cantaron en conjunto, bailaron en conjunto, y bueno, una de ellas se llevó un libro, por ejemplo. Uh-huh. Después había una edil de ahí de la propia Florida, que también vino muy interesada en comprar un libro. Bueno, después una hermana que vive en ¿cómo se llama? En 25 de agosto, que fue una vuelta, invitó a los hermanos Chonic a 25 de agosto y hicieron una luna allá, hace unos cuantos meses atrás, y ahora fue la promotora de esta luna en Florida. Ella también, o ella o la nieta de ella, me compró un libro. Después yo doné uno para la biblioteca de Florida, que me pareció interesante que en el lugar quedara un ejemplar, y bueno, si a alguien
le dan una confianza al libro y lo lee, me parece bárbaro, Sí, eso queda bienvenido. a suerte y verdad. Y bueno, y después comentaremos más adelante algo de la luna, Ahí alguna está, bárbaro. cuestioncita del círculo. Bueno, después vamos a comentar algo del círculo, de esa luna, pero te comento, Daniel, Gabriel, acá el hombre que nos acompaña en controles, Sí. que nos está escuchando, Gabriel. A ver, Gabriel nos está escuchando, sí. El hombre que está del otro lado del vidrio, Gabriel, va a comenzar un programa aquí en la radio. El hombre se dedica a la música, hace música, tiene su grupo. Y bueno, va a comenzar un programa. Gabriel, contanos qué día sería y cuál es el formato de ese programa que empezás. Hola, buenas noches. No, el programa de la radio se llamaría Pasión, o eso se tiene planeado. Sería de los domingos de 5 a 7 de la tarde. Se haría un ranking de música. Se habrían invitados especiales al programa mismo. Y habría una ideología de un ping pong, que sería preguntas y respuestas. Y un es verdad que sería preguntarle cosas del pasado de él o del presente, o sea, de que está haciendo, que ha hecho en el momento. Ahí está, de las personas que te De la visitan. persona que invita, van a ser bandas, solistas, Más que nada música de acá. Las música bandas acá, de Ciudad de la Costa principalmente. Ajá. Y de repente alguna de algún otro lado. De algún otro lado también se planea Ahí está. traer. Está bueno. ¿Y su banda cómo se ama, don Gabriel? Nuestra banda se llama Sexto Sonido. En Sexto Facebook Sonido. nos pueden buscar por Sexto-Sonido o en www.facebook para poner el link www.facebook.com /page, o sea, páginas, Ujú. /Sexto-Sonido. Ahí está. Así ubicamos y sabemos material. Bueno, un poquito más adelante nos contás alguna cosita más. No, sería todo y después se adelantaría más adelante. ¿Este domingo empieza? Este domingo empezaría. A las Se 5 de la planea tarde, empezar este entonces. domingo. Me vas a tener en la audiencia. Dale. Arriba, Gabriel. Suerte en pila con eso. Bueno, vamos a la primera pausa y regresamos en unos minutos con Marquemos un Norte. Del gobierno todavía no entendió que con muy poquito alcanza va a vivir con esperanza. Si tampoco lo entendiera, hay los de la oposición. Jeremías Tunubalá, del pueblo ancestral Misac, departamento del Cauca, Colombia. Mayelan, Alenra, marquemos el norte de Guanumare, a todos los oyentes que están escuchando y amplificando este importante medio de comunicación. Hola, soy Eva Tanco, soy española, estoy estudiando para indígena y desde el sur les invitamos a seguir escuchando Marquemos un Norte.